Bueno, y como ya lo había anunciado Antonio Prato, miembro del Comando Vacuna, es quien nos va a explicar con más detalle lo que acabamos de escuchar. Señor Prato, bienvenido a PBO, lo saluda Judy Rodríguez. Hola Judy, buenos días. Gracias por la invitación. Hemos titulado este bloque como dudas y certezas sobre las vacunas contra la COVID-19 desarrolladas en el mundo. Es sobre la información que usted ha revisado, ¿qué tiene que decir inicialmente? No, bueno, lo primero que hay que entender es que como cualquier producto que es aprobado por la oficina regulatoria del país de origen, en este caso Pfizer ha sido aprobada por la FDA, AstraZeneca ha sido aprobado por la EMA, que es la autoridad regulatoria europea. Johnson Johnson es una vacuna americana, pero también es europea porque es un venture es de Janssen en realidad, que Janssen es una compañía belga que pertenece a Johnson Johnson. Entonces, y hay que entender, eso es lo primero. Lo segundo, hay que entender que son vacunas en este caso, son vacunas que se han aprobado para uso de emergencia por esta pandemia tan terrible que no se ve en más de 100 años y que está matando a millones de personas y quebrando las economías de todos los países. Y número 3 es, estas vacunas han sido aprobadas con estudios fase 1, fase 2 y fase 3. En esos estudios fase 1, fase 2 y fase 3 se evalúan dos cosas: el efecto, la seguridad de la vacuna, que es el efecto adverso, digamos, el efecto indeseado en un producto, en este caso la vacuna, y se evalúa la eficacia. Entonces, cuando se tienen datos de eficacia, de seguridad y eficacia, entonces se aprueba la vacuna. En este caso, se aprueba con uso de emergencia porque no hay mucho tiempo más que esperar, porque si no esta pandemia sigue creciendo y los números de muertos van a ser mayores. De acuerdo. Entonces, eso hay que entenderlo dentro de este contexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la fase 1, fase 2 y fase 3 no se han encontrado efectos adversos severos en ninguno de ellos, ¿no? Los mayores efectos adversos han sido, qué sé yo, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, algunos casos de efectos alérgicos, dolor en el brazo, etcétera, etcétera. Pero más que eso no se han encontrado más cosas. Entonces, una vez que el producto esté en el mercado, es lo que se llama la fase 4, donde ya no se evalúa eficacia, sino se evalúan otras dos cosas: la eficiencia, si la vacuna comprueba que es realmente eficaz, como en los estudios hasta fase 3, y número 2, van saliendo algunos efectos adversos, o posibles efectos adversos que no se conocían antes. Entonces, volviendo al caso, por ejemplo, recientemente la vacuna de Johnson Johnson, han dicho que es posible, porque todavía no se ha atribuido la vacuna, es posible que haya causado trombos en algunos pacientes. Pero hay que tener en cuenta también las dimensiones de lo que se dice. Han encontrado en 6 pacientes, ¿correcto?, de 19 millones de personas que han sido inoculados. Estadísticamente esto no es nada significativo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que evaluar hoy día? Primero, evaluar a esos 6 pacientes, un organismo externo a la oficina regulatoria, si es la FDA o la EMA, y después, y al laboratorio por supuesto, y después ver si este efecto, este trombo, ha sido ocasionado por la vacuna o ha sido una condición preexistente del paciente. Porque la incidencia de esta enfermedad de trombos también tiene una incidencia, que podría haber sido que estos pacientes han tenido trombos porque su condición así lo indicaba y no ha sido por la vacuna. ¿Qué quiere decir esto? Que si se hubiera puesto la vacuna o no se hubiera puesto la vacuna, igual hubiera habido un trombo. Entonces, eso es exactamente lo que tienen que investigar, y eso va a demorar más o menos un par de semanas en la EMA, que es la European Medicine Agency, que es la que es como la FDA en Estados Unidos. Exacto. Es como la DIGEMID en Perú. De acuerdo. A ver, queda claro sobre la fase 4 que en todo el mundo en realidad se está llevando a cabo ya incluso con esa autorización condicional luego de la fase 3. Varios temas, ¿no?, que he estado apuntando aquí
en un papel para poder ordenarnos. Usted señala que en el mundo se ha realizado la fase 1 y la fase 2 sin mayores, digamos, obstáculos. De hecho, durante el año 2020 había mucho material de información alentadora respecto a la vacuna, que tomaron algunos países como información suficiente para empezar ya a negociar con los laboratorios en el mundo, ¿no? El caso de Chile y otros en el mundo, que no sucedió aquí en nuestro país. Bien, en la fase 3, digamos, obtuvo la autorización en nuestro país Sinopharm de manera, ojo, excepcional y no condicional, que era la figura que se había creado para las candidatas a vacunas que se tenían ya que comprar. Explíquenos un poco por qué en todo caso la fase 1 y la fase 2 se presenta de manera tan alentadora y recién en la fase 4, ya que ya está en plena campaña de vacunación, de esta manera se está haciendo. De hecho, el MINSA está también realizando una investigación sobre Sinopharm y OMS también. Explíquenos un poco cuáles son las diferencias. Nos ha quedado claro en la fase 4, pero todavía no en la fase 1, 2 y 3. No, lo que pasa es que en la fase 1 son, por decir, 10 pacientes sanos, ¿no? Para cualquier medicamento, no solamente vacunas. En este caso, vacunas tienen que ser sanos, obviamente. Ya. En la fase 1 son 10 pacientes, en la fase 2 son entre 100 y 500 pacientes, ¿correcto? Y en la fase 3, que es la más importante, se sigue estudiando seguridad y eficacia, ya son miles de pacientes. Por ejemplo, los estudios clínicos que se han hecho con todas las vacunas van entre 30 a 60.000 pacientes. Entonces ya es estadísticamente es una muestra mucho más grande y se prueba. Ahora, en la fase 4 es posible que se presenten otros tipos de efectos, pero yo no le diría que no es alentador, es tremendamente alentador. Ya se han vacunado más de 450 millones en todo el mundo y hemos visto cómo las curvas de los países donde se han vacunado están dramáticamente cayendo. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, de Israel, de Inglaterra. El mismo colegio médico ha hecho un estudio acá de la vacuna con los médicos y se ha visto que el contagio en médicos y fallecimiento en médicos ha caído tremendamente también con el doctor Percy Maita Tristán, me parece, ¿no es cierto? Correcto, exacto. Y además, nuevamente, repito, son 6 casos en el caso de Johnson contra 19 millones. Eso es nada. Es absolutamente nada. Entonces, y la vacuna también demostró en los estudios clínicos de Johnson & Johnson que sigue siendo una vacuna muy buena porque es una de las pocas vacunas que se ha probado con la cepa que es muy agresiva, la sudafricana y la brasilera, ha tenido mucha eficacia en ese caso. Y lo más importante es que ha habido 0 hospitalizaciones y 0 muertes. Es decir, que sigue siendo una vacuna muy buena. Hay que esperar resultados de la EMA para ver si eso ha sido producido, esos efectos de trombo ha sido producido por la vacuna o por, como dije anteriormente, por una condición preexistente en el paciente. Por ejemplo, la de AstraZeneca, que también ha tenido un problema similar. Por ahí vamos, Se siguen vacunando normalmente por precaución mientras se sigan los estudios, y para eso sirve la farmacovigilancia, siguen estudiando, han recomendado en algunos países, no en todos, en otros se sigue vacunando normalmente, que es mejor que a los pacientes menores de 30 años no los vacunen con la vacuna de AstraZeneca, porque donde han encontrado esos efectos que pueden ser atribuidos a la vacuna es gente joven, gente mayor no. Entonces siguen vacunando a gente mayor de 30 con la de AstraZeneca y por precaución, por ahora, hasta que no termine la investigación, a los menores de 30 se les debe vacunar con otra vacuna del portafolio. Y por eso es la importante, Judy, de tener, y que fue lo que dijimos nosotros desde mayo del año pasado, tener un portafolio amplio de vacunas para estas cosas. Primero para asegurar abastecimiento. Se retrasó una vacuna, viene la otra. Otro tema por la misma plataforma de la vacuna, o sea, la parte ya científica de la vacuna. Hay vacunas que funcionan mejor en adultos mayores, hay vacunas que funcionan mejor en menores, hay vacunas que funcionan mejor en personas que son alérgicas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la importancia
de tener un portafolio amplio de vacunas, ¿no? Por ejemplo, todas las vacunas están haciendo estudios clínicos en niños, incluyendo Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, todo. Claro, claro. Señor Prato, pero creo yo que el debate sobre la calidad, sobre aspectos incluso también geopolíticos, sobre el desempeño de los gobiernos para poder anteponerse a esos resultados, a esta información que se divulga de forma indiscriminada, digámoslo así, en las redes sociales. Las redes sociales permiten a cualquier persona leer el informe de EMA o OMS sobre cualquier vacuna. Es positivo, pero lamentablemente lo que no existe es educación ni cátedra de parte del Ejecutivo para enseñar a su propia población lo que necesita saber para tener confianza, no solamente en la gestión del propio presidente, sino también en esta única respuesta que nos va a ayudar a enfrentar la COVID, que es la vacuna. Porque lo demás es para enfrentar la COVID, pero para, digamos, correcto, culminar con este problema de la pandemia y de las cuarentenas es la vacuna. Y señor Prato, ahí va mi pregunta y ahí sí regresamos al territorio nacional con el tema de Sinopharm y de Sinovac. El gobierno ya no menciona este tema, ya no menciona y lamentablemente como miembro, como colaboradora de este canal de televisión, también pues me sorprende y me molesta que desde el gobierno se haya incluso esbozado la posibilidad de una sanción cuando se ha comunicado algo que era de interés público. Y molesta sí que el Ejecutivo tenga poca transparencia para mencionar lo que se encuentra sobre Sinopharm, sobre Sinovac y por último de responder también por qué no se contó con este portafolio que el Comando Vacuna en su momento advirtió. Sí, totalmente de acuerdo, Judy. Hay falta de comunicación y transparencia. Yo me imagino que lo hacen porque todavía no han cerrado los contratos y es difícil, y me consta, y no estoy defendiendo a nadie porque nosotros hemos sido los primeros que hemos ido con todo y nos hemos ya han recibido muchas también críticas también, que por qué hablan recibido... si no son especialistas, si no son médicos, por supuesto. Somos especialistas, ojo, somos especialistas, conocemos más de vacunas que cualquier médico en este país. Quienes los criticaban. Porque los médicos son muy buenos en la parte terapéutica. Hay médicos que sí conocen muchísimo más que nosotros, obviamente, pero nosotros hemos investigado cada una de las vacunas directamente con los laboratorios. Sabemos de qué plataforma es cada una, las ventajas, desventajas, precios. Estamos con la Universidad de Duke viendo el tracking de a quiénes se han vendido, quiénes han comprado. Entonces, hemos hecho un trabajo ad honorem por nuestra cuenta para informar al gobierno. Y también, como usted dice, hemos recibido críticas que sí, tenemos intereses. Si hablamos de Pfizer, tenemos intereses con Pfizer. Si hablamos de AstraZeneca, con AstraZeneca. Si hablamos con Johnson, es de Johnson. Entonces, sí, por supuesto que recibimos críticas, pero igual, nosotros vamos adelante y lo hacemos con la mejor intención posible y tratamos de apoyar en el gobierno y estamos apoyando al gobierno en muchas cosas y el gobierno puede ser testigo de eso. Ahora, negociar en estos momentos es complicadísimo porque estás negociando un bien que no existe. No hay vacuna, punto. Ese es el problema. Y esa es responsabilidad de el Zamora, la Mancetti, el Vizcarra y todos los que estuvieron atrás de esta camarilla de ineptos y hasta ahí lo dejo, porque lo de la otra parte no está demostrada y no me corresponde a mí. Y está en el Ministerio Público. Por responsabilidad de esta gente que estamos ahora como estamos. Y yo creo que el gobierno está tratando de, en este momento, tratar de cerrar contratos para salir a comunicarlo. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo contigo en que debería ser mucho más transparente, por lo menos decir eso, estamos en tal fecha les vamos a dar algo, o por lo menos decir, Sinopharm, hay un problema con Sinopharm, este es el problema con Sinopharm. No puede ser posible que no se haya cerrado todavía el estudio clínico de Sinopharm y no hayan vacunado a los voluntarios. Claro, el gobierno no tiene nada que ver en eso, porque esto es un tema privado. Perdón, perdóneme señor Prato, yo ya creo que el gobierno tiene que ver porque funcionarios de Cancillería y MISA se vacunaron en medio de este estudio. Entonces, ya están embarrados. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Me refiero al estudio clínico, que hay que cerrarlo y hay que decir, esta fue la eficacia de la vacuna en Perú. Eso no se sabe, no puede ser posible. Entonces, eso sí es responsabilidad del centro de investigación. Y es responsabilidad del gobierno decir qué pasó con todas estas cosas. ¿Dónde están los contratos? Dice que firmaron un contrato por 38 millones de vacunas, solamente han comprado uno.
Entonces el gobierno tiene que decir, hemos terminado con Sinopharm porque nos parece que no cumplió o actuó mal, o no sé, pero algo tienen que decir. Entonces la ciudadanía no conoce eso. Yo estoy de acuerdo con usted en lo que dice, estoy de acuerdo con usted en que la ciudadanía está cansada, está harta, está agotada, totalmente no le cree al gobierno, no cree a los políticos, y esas son las consecuencias de los resultados de estas elecciones. No cree en nadie. La clase política ha defraudado a toda la población. Entonces yo sí estoy de acuerdo con que hay que dar mensajes claros. Por ejemplo, ¿qué hemos propuesto nosotros? Que hemos propuesto que los dos candidatos a la segunda vuelta se reúnan ya, hoy día, no mañana, hacer un acuerdo, un pacto por la vacuna en el país. ¿Por qué? Porque cuando lleguen ellos al gobierno el 28 de julio, de ahí montan sus equipos, entonces ya es agosto, septiembre, ¿se van a poner a buscar vacunas, negociar? No, este gobierno ya las está negociando y lo que tiene que hacer es cerrar contratos por lo menos 80 millones de dosis, establecer un cronograma de entregas de vacunas de los proveedores con fechas y establecer un cronograma de vacunación por distritos, por edades, por todo, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer y eso es lo que hemos propuesto nosotros al gobierno. De acuerdo, y qué bien que cierre usted su participación con un mensaje político, ¿no? Porque todo está condicionado también a la voluntad política. Sin voluntad política no hay nada, así de sencillo. Más allá de esos mensajes que pueden sonar, digamos, personalmente a mí no me gusta cuando se utiliza el concepto tan hermoso que es la equidad, la igualdad o como Estado no fallar, pero que se utilice de forma política y de forma oportunista por el gobierno para justificar lo que ha ocurrido en nuestro país cuando plata hay. Hubo en el gobierno de Vizcarra, hay dinero para solucionar este problema y no pues utilicemos frases para tener de alguna forma algún tipo de incidencia política, señor Prato. Judy, totalmente de acuerdo, y para cerrar nada más, no solamente hemos tenido plata, nosotros somos un país con una economía de ingreso medio, con fundamentos económicos sólidos cuando el año pasado tenemos grado de inversión, teníamos el dinero para comprar las vacunas que hubiéramos querido, hemos estado en mejor posición que Chile, hubiéramos podido vacunarnos ahora ya no. En diciembre. Teníamos vacunas de mejor calidad, mucho más cantidades. Ellos han comprado el 80%, 70% de Sinovac con 50% de eficacia. Nosotros teníamos mejor portafolio de vacunas. No quisieron firmar un solo contrato y estamos pagando las consecuencias. Entonces, hoy día, como repito, tienen que mostrar, vamos a ver, que muestren su madurez política los dos candidatos a la segunda vuelta y que el propio gobierno también actual demuestre su madurez política y se reúnan los tres y hacer un pacto por la vacunación y por la salud de este país. De acuerdo, muchísimas gracias por su participación. Antonio Prato, miembro del Comando Vacuna, que nos ha señalado que sigue trabajando con el gobierno, pero igual, ¿no? Hace un análisis y una crítica a lo que sucede en este momento también. Muchísimas gracias, señor Prato. Hasta luego, gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa la notificación. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.